Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Rubén Angomay nuevamente. Te doy la bienvenida a nuestro canal. Si es tu primera vez que te conectas con nosotros, por favor dale like, suscríbete, compártelo con alguien para que nos ayude a proclamar las buenas nuevas de salvación y cualquier enseñanza, cualquier mensaje que vayamos a estar compartiendo, cualquier tema, para así podernos edificar los unos a los otros. Cualquier comentario, cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios. Cualquier sugerencia son más que bienvenidas. Quiero empezar felicitándote por este hermoso año que Dios nos ha regalado. Un año en el cual sabemos que va a ser de bendición, donde Dios va a hacer cosas grandes, donde Dios va a completar en nuestras vidas todo lo que Él ha querido hacer desde el principio. ¿Por qué digo esto? Porque el 2017 fue nuestro año, el 2018 también fue nuestro año, el 2019 también fue nuestro año y el 20 será nuestro año. Pero ¿qué hay de diferente en el 2020? En el 2020 es donde vamos a entrar en una mentalidad del propósito de Dios, donde vamos a entrar en una mente espiritual en el cual vamos a conocer la voluntad de Dios y a lo que Dios nos ha llamado. Dios siempre ha querido bendecirnos. No es que simplemente digamos, hoy este es tu tiempo. No, este es tu tiempo y siempre ha sido tu tiempo. El tiempo de Dios es hoy, es ahora. El tiempo de Dios fue ayer, fue mañana, será pasado mañana y será en 50 años. Será el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es ahora. Es tiempo de nosotros caminar en el propósito de Dios. Y a eso me refiero. Hoy vamos a hablar a lo cual yo le he llamado una mentalidad que ha sacado muchas personas del propósito de Dios y de seguir y de abrazar lo que la palabra dice de ellos y a lo que Dios lo ha llamado. Simplemente porque hemos llegado a una mentalidad conformista donde si Dios lo dijo, ya eso es así, no hay ningún problema, pero en realidad no hemos sido diligentes en conocer la voluntad de Dios y hemos entrado en muchos clichés donde nos justificamos para no ir tan directo al punto, a los cuales yo personalmente, según lo que entiendo, ha sido el origen de donde esa mentalidad ha venido. La mentalidad determinalista, como yo le he llamado, no estoy hablando del pensamiento determinalista, eso es otra cosa. Estoy hablando de una mentalidad determinalista, ya que ya Dios determinó y lo que ha hecho es que no ha frisado de proseguir a lo que la palabra de Dios dice, a lo cual yo le he dado mucha responsabilidad a la enseñanza calvinista de la predestinación, donde entiende, digo calvinista y gran parte de los bautistas, porque han abrazado esa enseñanza, muchos de ellos han abrazado esa enseñanza, el calvinismo total. Digo, gran parte de los bautistas también han abrazado ese tipo de enseñanza. Dice la enseñanza de la predestinación, a la cual yo entiendo que de ahí es que han salido esta mentalidad determinalista. El calvinismo enseña esto. Se refiere a la doctrina según la cual Dios ha dispuesto todo lo que ha de ocurrir, afirmando, empero, que Él no es el autor del pecado. Dios emplea, no obstante, cosas que en sí son pecaminosas para sus propósitos. Gloria y propósito. Ejemplo, la crucifixión de Cristo fue causada por hombres pecadores que injustamente llevaron a la muerte a Jesús. Sin embargo, a través de esa muerte somos reconciliados con Dios. Según la doctrina de la predestinación, es Dios el que decide quién ha de salvarse. Y ello no depende de los deseos de cada persona. Dios es quien dispone al cristiano para perdón. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Asimismo dice Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Romanos 8, del 29 al 30. Otro pasaje a ser examinado son Efesios 1, del 4 al 11, y Romanos 9. La mayoría de esa escritura, según mi criterio, según lo que yo he podido ver, la elección y la predestinación incondicional, que no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, un sinnúmero de escrituras tienen que ver enfáticamente acerca del pueblo de Dios, acerca del pueblo de Israel, el cual Dios predestinó, con el cual se relacionó, a los cuales llamó. Ese es el pueblo de Israel. Yo no me quiero enfatizar tanto en lo que es la predestinación, porque mayormente todos los escritos y todos los comentarios que nosotros leemos son calvinistas y tienen esa mentalidad, donde decidimos abrazar o una línea o la otra. Pero nosotros no tenemos ninguna línea en específica. Lo que el calvinismo enseña bíblicamente, nosotros lo creemos. Lo que los arminianos creen bíblicamente, nosotros también lo abrazamos, porque es lo que dice la palabra. El problema es lo que ellos dicen después de cada escritura. Por ejemplo, el calvinismo enseña que en la caída, que por Adán, todos quedamos destituidos y que no podíamos hacer otra cosa que no sea el mal. Y que nadie podía buscar a Dios. Eso está más que claro en la palabra. Pero sí dice la palabra que es Dios que busca al hombre. Pero entonces ellos, en base a ese pensamiento, tienen que decir que el hombre es incapaz de obedecer a Dios. Y podemos dar un ejemplo muy bueno. Yo no puedo llamar al presidente de los Estados Unidos, porque va a mirar el teléfono y se va a reír y va a decir, ¿y ese número, Rubén? ¿Y quién es Rubén? ¿Por qué? Porque él no me conoce. Pero eso no significa que yo no puedo recibir la llamada que el presidente de los Estados Unidos me haga. Por favor, si el presidente de los Estados Unidos me llama y quiere hablar conmigo, yo sacaría un día para hablar con él. No, yo puedo responderle. Está en mí responderle, pero también de rechazarlo, aunque él sea el presidente de los Estados Unidos. El calvinismo tiene que enseñar que arbitrariamente es Dios que debe creer, que el quien llama, quien escoge antes de la fundación del mundo. No quiero entrar tanto en la enseñanza de la predestinación, ni lo que cree el arminianismo. Quiero entrar enfáticamente a lo que yo le he llamado mentalidad determinalista, en los cuales nosotros hemos abrazado un sinnúmero de enseñanzas, porque todos los comentarios bíblicos, todas las enseñanzas, el cristiano le encanta usar a Google. Los cristianos ahora no leen la Biblia, ellos van y le preguntan a Google, ahora van y le preguntan a Alexa, ahora van y le preguntan a cualquiera, menos examinar la palabra por ellos mismos. Entonces, ¿a qué me refiero? Es a un sinnúmero de enseñanzas que nosotros hemos venido abrazando, y todo ha surgido de ese pensamiento. Esa es una de las razones. Y quiero citarle algunas de las enseñanzas, o no enseñanzas, de los estemes que nosotros siempre decimos a la hora de justificarlo. Empecé diciendo que será un buen año, que serán años buenos. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo declaro sobre cada uno de los que está escuchando, sobre mi vida. Yo creo eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, el bendecirnos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es de la que nosotros vamos a proseguir y vamos a buscar en este nuevo año. No porque sea un año específico, porque tenga 20 no, es que es un año específico. ¿Por qué? Porque es un año en el cual vamos a entrar con revelación. Es un año donde vamos a entrar conociendo lo que Dios quiere, no lo que estamos deduciendo, lo que Dios quiere. Y todas esas declaraciones son bíblicas y las creemos. Todas las bendiciones espirituales ya se nos han sido dadas. Dios quiere bendecirnos, Dios tiene promesas para nosotros, pero yo quiero enfatizar en que ninguna de esas promesas están incondicional. Son todas condicionales, aún la salvación. El calvinismo enseña que es incondicional, que Dios coge y te atrae y arbitrariamente, que Dios te trae irresistiblemente. Nosotros no creemos eso.
pero sí creemos que ha hecho un daño. ¿Por qué? Porque la gente, al escuchar los comentarios, al escuchar los estudios, al escuchar la plática, preguntarle a Google, preguntarle a Alexa, eso es lo que aparece, eso es lo que le dice. Lo que dice ahí, entonces, es un escape y decidimos, la mentalidad humana, la mente humana, siempre busca el escape, busca el lado fácil, porque le viste y que le viste mucha búsqueda. Y en muchos de los casos siempre abrazamos enseñanzas que van más, que son más, que tienen que ver más con nuestro raciocinio, que que nos crea más sentido. Crea mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos desliga a nosotros de responsabilidad. Quiero enfatizar que yo creo que serán buenos años. Lo único es que no son incondicionales. La condición es creerla, la condición es conocerla. La condición es saber lo que Dios quiere y proseguirla y creerla. Pero nosotros casi siempre entramos en temas como por algo Dios lo permitió, algo Dios quiso. Por ejemplo, mira los statements que nosotros vemos que son todo verdad. Algunos de los statements que nosotros usamos, a los cuales yo he llamado, que han fluido de esa mentalidad. ¿Por qué? Porque nos dan un sentido de vagancia, un sentido de dejadez en la cual nos podemos acomodar. El número 1 es Dios sabe todas las cosas. Eso es cierto. Dios está en control. Eso es cierto. A veces usamos que Dios está en control a pesar de que el niño murió en alcohol, el joven murió en alcoholismo, murió en droga, el joven se ahorcó. Pero como somos cristianos, le servimos al Señor, entonces, y aquel murió sin Cristo, pero en mi hijo nosotros agarramos y decimos, algo Dios te encontró, algo Dios sabe, por algo Dios lo permitió. Y en realidad, lo que estamos haciendo es un cliché religioso, porque es verdad que Dios te encontró. Pero no podemos atribuirle que Dios está en control de que alguien se quitó la vida, de que alguien se suicidó, de que un muchacho murió en alcoholismo, de que un muchacho murió en prostitución, de que un muchacho murió separado de Jesús. Pero nuestro cliché, para sentirnos bien, para decir que se escucha hasta bonito, se escucha espiritual. Y a veces creemos que le estamos dando gloria a Dios con eso, cuando en realidad Dios no es el que está en control de que alguien se quite la vida, de que alguien muera sin Jesús. Dios no está en control de eso, Él lo sabe y lo permite. Eso es más que claro. El otro es, algo Dios está haciendo. En esa circunstancia, muchachos muriendo en droga, muchachos muriendo en prostitución, gente sin recibir a Jesús, yendo al infierno. Algo Dios está haciendo, no, algo el diablo está haciendo. Y nosotros estamos permitiendo. La Biblia es clara, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y otros me preguntarán, Rubén, ¿por qué Dios lo permite? Sí, pero que Dios lo permita no significa que lo quiera. Eso debería ser un indicativo de decirnos a nosotros que no todo lo que Dios permite lo quiere. Yo tengo una pregunta en el aire hace mucho. Que todo lo que Dios permite no es que Él lo quiera. Entonces es un escape que tenemos, que porque Dios permitió, por alguna razón Él lo quería. No, la Biblia es clara que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente que va al infierno y Él lo permite. Entonces encontramos una contradicción. ¿Significa que Dios quiere que se vayan al infierno? ¿O eso da gloria a Dios? No, es que Él lo permite, porque hay un libre albedrío, hay una voluntad la cual nosotros debemos operar en ella. La otra es, algo Dios me está enseñando. En circunstancias como esa, aprendemos cosas y nos hacemos más fuertes y decimos que fue Dios que nos mató el familiar, que nos enfermó. Mi mamá creía que la diabetes Dios se la había traído para que ella no sea parte del Señor. Y yo le dije, wow, doña, pero qué Dios más poderoso que tiene que enfermarla para que usted le sirva. Ahora no es el Espíritu Santo. Ahora nuestro ayudador no es el Espíritu Santo, ahora es una enfermedad. Ahora es un cáncer, ahora es una diabetes, una malicia del diablo. Ahora ya no son opresiones, ahora son por las cuales Dios opera. Y eso no significa que Dios, a pesar de se manifieste, a pesar de Dios opere
Dios manifiesta su poder aún en lo que en lo que el enemigo quiere hacerlo mal, Dios lo torna para bien. Pero eso no significa que Dios la traiga, que Dios la orqueste para traer. Eso no le trae gloria a Dios. Lo que le trae gloria a Dios es cuando Él se manifiesta, cuando le creemos y Él obra en nosotros. Eso da gloria a Dios. La otra es un proceso del Señor. Ese es el más famoso. Un cliché. No asumimos responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, en nuestro ministerio. Pero cuando el enemigo nos toma ventaja, lo que decimos es un proceso del Señor. Cuando la Biblia es clara que el que viene a matar, hurtar y destruir es el enemigo. Esos son muchísimos de los clichés en los cuales nosotros escondemos nuestra falta de responsabilidad y la falta de asumir nuestro compromiso. El otro es Dios es soberano. Ese es el famoso del calvinismo. Ese es el famoso de lo que cree la predestinación y la elección incondicional, que Dios hace como Él quiera. Pero la Biblia es clara y Dios lo ha dicho. La Biblia lo dice, la palabra lo dice. Dios es soberano. Yo creo en la soberanía de Dios. La soberanía es la habilidad de regir. Nosotros tenemos un país soberano, pero que opera por leyes. Este es un país soberano, pero que opera con leyes. Pásate la luz porque Dios es soberano. No, hay una ley ahí para que pase luz, le dan su ticket. El que dobla donde no debe doblar, hay una ley que rige y está puesta. No tiene que ser orquestada para este siete, no. Es para el que pase en rojo. O sea, el que puede frenar en la luz roja va a evitar el ticket, pero el que la pasa se coge el chance de coger el ticket. Eso es soberanía. La otra es, en el tiempo de Dios. Y yo hablo ahorita del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. Las promesas de Dios y lo que Dios nos ha dado son para ahora. Es el ahora. Dios quiere eso para nosotros. Pero quiero empezar leyendo para probar que no son incondicionales. Estamos viendo donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, después que Dios lo sacó de Egipto, ellos desobedecieron, se quejaron, fueron rebeldes, Dios se disgustó con ellos. Pero vamos a leerlo, en lo cual estamos viendo que el hombre siempre ha tenido una voluntad y ha podido reír, ha podido operar en ella. Dice Hebreos 3, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, no, Dios los tentó a ellos, donde ellos tentaron a Dios. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Yo creo que nosotros también hemos entrado ahí. Nosotros también andamos divagando. Nosotros también no hemos conocido sus caminos. Sus caminos es la voluntad de Dios. Muchos hemos asumido todo esto cliché, pero en realidad estamos viviendo un evangelio al azar, a lo que caiga. Pero cuando las cosas no suceden, creemos que oramos y creemos que creímos. Cuando en realidad lo que pedimos y lo que oramos está lejos de la voluntad de Dios. Otros no oran porque sencillamente si Dios lo va a dar como quiera. Dios sabe de que yo tengo necesidad y me lo va a dar como quiera. Cuando la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero el reino de Dios y su justicia está en su palabra. No es los clichés religiosos y la religiosidad que hemos abrazado, o sistema de culto que hemos abrazado, o forma de congregación que hemos hecho. Está explícitamente en su palabra. El reino de Dios está ahí. Ahora, cuando tú lo buscas, las demás cosas serán añadidas. Son secundarias. Bendición, sanidad, prosperidad, todo eso es secundario. Pero no significa que no sea nuestro. No significa que no sea promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque la sanidad, la liberación, la prosperidad, la paz, la armonía, todo eso es promesa para nosotros. No significa que no vamos a pasar
por tribulaciones. La Biblia nos manda a que nos regocijemos cuando estemos pasando por muchas dificultades. ¿Por qué? Porque Dios dice que juntamente con la tentación, con la prueba, Él nos dará la salida. O sea, vamos a ser tentados. Cuando somos tentados, la oportunidad de probarle a Dios la habilidad que Él nos ha dado y operar en ella. Cuando somos tentados, es donde somos probados. La tentación viene para hacernos caer. La habilidad que Dios nos da, porque dice su palabra, que Él nos dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. No significa que Él trae la tentación, no significa que Él quiere que callamos. Es que Él nos dará la salida. Él nos dará la salida juntamente con la prueba. O sea, es ahí donde somos probados. Pero que somos probados, somos tentados por el enemigo para que callamos. Entonces Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para que nosotros probemos la habilidad. Porque Él dice que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. O sea, podemos soportar. A veces decidimos no hacerlo. A veces nos rendimos nosotros mucho, murmuramos. A veces mucho andamos divagando en diferentes pensamientos y no entendemos cuáles son los caminos del Señor. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sé cómo podemos filtrar la mentalidad determinalista, la predestinación, la elección incondicional, cuando estamos viendo que Dios dice, obviamente que ahí está hablando de la salvación y el reposo de Dios, el reposo eterno en el cual vamos a tener, pero también aplica a la hora de recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido, lo que Dios tiene para nosotros, lo que podemos conquistar, lo que podemos recibir para poder fluir y ser de bendición mientras estamos aquí en la tierra. Hay gente que está esperando reinar cuando vaya para el cielo. El reino de los cielos se ha acercado y es ahora. Y nosotros podemos reinar. Nosotros podemos reinar y ser partícipes juntamente con Dios aquí. Porque eso es lo que Él dice, que somos partícipes juntamente con Cristo. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es como que si nosotros clamamos por medio de Cristo, reconciliados con Dios, tenemos la habilidad de eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la habilidad y el mandato que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con estos clichés. Dios está en control. Dios sabe todas las cosas. Por algo Dios lo permitió. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Por algo. Son clichés. Y todas estas declaraciones son verdad, pero no son incondicional, no son alejadas de tu caminar en el propósito de Dios, de tu conocer el contexto en el cual tú no vas a decir, se murió el niño, algo Dios está haciendo, por algo Dios lo permitió, obviamente por algo Dios lo permitió, tal vez por tu incredulidad, tal vez por tu corazón malo de incredulidad, tal vez por no orar, tal vez por no conocer la voluntad de Dios. No significa que vamos para el infierno, no significa que porque un hermano murió por una enfermedad va para el infierno, no significa que porque un hermano murió de cáncer va para el infierno. Dejemos de decir eso, por favor. Eso no es lo que enseñamos, eso no es lo que decimos. Porque alguien murió de cáncer siendo cristiano y no creyó para sanidad y no creyó para ser libertado. El que vive una vida pésima toda una vida, el que nunca es prosperado, el que nunca tiene un buen trabajo, no significa que porque sea incrédulo en esa área va para el infierno. La Biblia dice que para ir al cielo, para ser salvo, solamente hay que hacer a Jesús su Señor y confesar con su boca y creer en su corazón. Y si se muere, se va para el cielo, aunque esté enfermo, pobre, como quiera, va para el cielo. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo que queremos reinar, lo que queremos operar, lo que queremos hacer, la voluntad de Dios, lo que queremos ir e impactar, lo que queremos sanar a los enfermos, lo que queremos probar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, no es que nos estamos sobreponiendo, es que estamos creyendo lo que la palabra dice de nosotros. Ahora, que tú no quieres creer, que tú agarraste un cliché de esto, es tiempo de soltar esos clichés. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios y permanecer en ella. Dice, antes he soltado unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
O sea, estamos viendo la habilidad que el hombre tiene de endurecerse por culpa del pecado y negar a Jesús y renunciar a Jesús y separarse de Jesús y del propósito de Jesús. El hombre tiene esa habilidad. Porque somos hechos partícipes de Cristo, contar que retengamos firme hasta el fin nuestra confesión del principio. A veces no estamos manteniendo lo que estamos creyendo. A veces aún la salvación. Somos variantes. A veces creemos que nos perdemos ahora, a veces creemos que somos salvos. No. Si tú mantienes la confianza desde el principio, sea para salvación, sea para salud, sea para prosperidad, sea para propósito. Perdón, es tiempo de mantenerte firme en lo que confesaste desde el principio y que no seamos variantes. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estamos viendo a Dios disgustado 40 años con el pueblo de Israel. Y en ese disgusto de Dios, aún lo vistió, aún le dio maná, aún le dio comida, aún lo cubrió de noche, lo cubrió durante el día, lo protegió, estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería cumplir su propósito con ellos. Pero le juró que no iban a entrar a su reposo. Y perecieron en el desierto. A pesar, o sea, que no importando que tú estés siendo bendecido, que tú creas que te está yendo bien, si no está yendo conforme al propósito de Dios y a la voluntad de Dios, no te gloríes mucho. No te jactes mucho de que estás siendo bendecido. Porque aún ellos, Dios lo vistió, Dios les dio todo lo que necesitaban. Y ellos, Dios juró que no entraban en el propósito. ¿Por qué? Porque estaban divariando. Se estaban moviendo del propósito de Dios y tenían corazones malos, incrédulos. Un corazón incrédulo es un corazón malo. Cuando digo incrédulo, es para negar a Jesús. Y eso lo lleva al infierno. Negar a Jesús lo lleva al infierno. Renunciar a Jesús lo lleva al infierno. ¿Por qué? Porque no recibieron el dador de la vida y la única fuente para ir al cielo. Pero hay gente que sí ha creído que Jesús es su Señor y que fuera de Él no hay salvación. Y que en realidad nunca ha creído que Dios lo puede sanar. Por el contrario, ha creído que la enfermedad, di el ejemplo de mi mamá, no estoy hablando de otra gente, el ejemplo de mi mamá, sino que ha creído lo contrario, que esa enfermedad Dios la trajo para que ella no deje al Señor. Cuando la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar toda verdad y toda justicia. Al mundo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es un trabajo. El Espíritu Santo es un trabajo en los inconversos que no conocen a Jesús, pero el inconverso tiene la habilidad de endurecerse y de ser incrédulo y de ir al infierno. Pero la incredulidad para recibir las promesas de Dios no significa que siempre lo llevan al infierno. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha creído que puede ser prosperado, porque entiende que Dios lo llamó a vivir en pobreza. Incluso han creído que esa es una forma en la cual da más gloria a Dios, siendo pobre. Porque dice la Biblia que bienaventurados los pobres, porque ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en espíritu, que siguen las cosas de Dios, no es los que viven una vida parpérrima, que no creen en que Dios lo puede bendecir, que no creen que Dios es el dueño del oro y la plata que le puede suplir. Sencillamente esa gente muere y va al cielo, esa gente se va con el Señor, esa gente tiene a Jesús y Dios lo ama y ellos aman a Dios, pero no significa que ellos creyeron. Hay gente que decide creer, que a veces Dios varía en que aunque la persona crea, Dios dice que no. Eso es contrario a lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es que todo lo que tú creas conforme a la voluntad te lo va a dar. Entonces las cosas no suceden y en vez de decir que nosotros hemos dudado, que nosotros debemos crecer y conocer más la voluntad de Dios y orar mejor y conocer la autoridad que tenemos y operar en ella, no, decimos que Dios que no. Algo Dios hizo, por algo Dios lo permitió, algo Dios está haciendo, Dios soberano, Dios hace como Él quiere. Y ya, eso yo le he llamado, es una forma de desligarnos de toda responsabilidad cuando es tiempo de crecer y conocer.
de saber a lo que Dios nos ha llamado. El otro punto que quiero tocar es, y sigo en Hebreo 4, del 1 en adelante. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No tiene sentido. El calvinismo enseña que la fe es Dios que la da para creerle a Dios. Y le leí ahorita que Él es que dispone al cristiano para creer. Él es el que dispone el que se ha de salvar. Pero entonces vemos gente aquí que no va a entrar. Lo voy a ver. Porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero dice, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces tenemos que decir que Dios no le dio la fe para que creyera. Está raro. Como que no va acorde a lo que Dios quiere. Es Dios que da la fe, pero ahora vemos gente que no le aprovechó porque no la recibieron con fe, porque no vino acompañada de fe. Esto no tiene ningún tipo de avale bíblico para que nosotros creamos eso. Pero lo que hemos creído, ¿cuál es? Lo que hemos creído, la habilidad que Dios nos dio, lo que la hemos ejercido, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Las obras ya estaban preparadas antes de la fundación del mundo. Y vemos que gente no entraron a causa de incredulidad, a causa de que no operaron en fe, a causa de que no obedecieron. Entonces, ¿quién sería el culpable? ¿Ellos o Dios? La Biblia dice que ellos no creyeron, que ellos fueron incrédulos. Pero si abrazamos enseñanza, que Dios hace como Él quiera, que Dios conoce los corazones, que Dios es todo eso, pero partimos desde la mentalidad, porque se ha filtrado. Tenemos el calvinismo en todas las plataformas. En todas las plataformas. Y no hemos dejado llenar nuestros púlpitos y nuestras enseñanzas con mentalidad calvinista. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos más allá de preguntarle a Google o de leer un comentario de una Biblia de estudio, que a veces contradice la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho. Pero como es mucho más fácil entenderlo así y creerlo en la palabra como no hace sentido, y somos sensoriales y andamos por los sentidos y lo que se adapte a lo que yo he abrazado, entonces lo dejamos así y decimos, involuntariamente hemos entrado en estos estemes. Todos estos estemes son verdad. Es el mal contexto, es la mala aplicación que le hemos dado. Sigo leyendo y estoy terminando. Dice, lo voy a volver a leer para que entendamos. Dice, pero lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ya estaban acabadas. Y tiene que ver mucho con lo que dice la palabra. Dice, y aquí lo va a citar, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. A eso se está refiriendo a cuando Dios creó y Dios reposó de sus obras. Dios no reposó porque estaba cansado. Dios reposó porque en realidad creó todo lo que nosotros necesitábamos. Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos. Aún el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para salvar a los que Él ya había destinado para que se perdieran? No. Para salvar a los que Él sabía. No lo que Él predestinó para perdición. Para los que Él sabía. Porque Él sabía que hizo gente voluntaria, hizo gente libre para escogerlo. Y eso es lo que Él quiere, que lo escojan libremente, no arbitrariamente. Si no sería una dictadura. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en mi reposo, o sea que hay gente que no está ahí todavía,
Entre en él aquellos quienes primero le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos viendo la habilidad que el hombre tiene de endurecerse. La intención es que exhortemos esa mentalidad determinante, que lo que nos está absorbiendo, que nos está quitando, y en vez de nosotros ir a la palabra de Dios y ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para con nosotros, verdaderamente a qué Dios se refiere cuando habla de su voluntad buena, agradable y perfecta, de la autoridad que Dios nos ha dado como hijo de Dios. Tenemos que admitir que no hemos operado en ella. Tenemos que admitir que no hemos funcionado como Dios quiere que funcionemos. Tenemos que admitir que hemos sido incrédulos, que hemos dado incredulidad y que no hemos conocido la voluntad de Dios. Y que nos hemos abrazado en un sinnúmero de clichés religiosos en los cuales estamos justificando incredulidad, vagancia, irresponsabilidad en muchísimas áreas. Es tiempo de conocer la palabra de Dios en su palabra. Utilizamos mucho el ejemplo de Abraham, pero Abraham no estaba creyendo algo al azar. Abraham sabía que Dios era poderoso. Pero Abraham creyó eso después, que Dios era poderoso para aún traerlo de entre los muertos. Pero lo que Abraham creyó y lo que se le contó por justicia fue que le creyó a la palabra que Dios le dio. Él caminó en esa palabra y Dios se la contó como justicia. Es más, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia y que iba a ser padre de muchedumbre. Él creyó eso. Y cuando Dios le pidió a su hijo, él se lo entregó. Y Dios lo paró. Y dice la Biblia que en sentido figurado lo entregó. Pero él usó ese término. Él sabía que Dios era poderoso. Pero él sabía que Dios era poderoso aún para traerlo de entre los muertos. Porque en base a lo que ya Dios le había prometido. Porque él lo dice. Y yo tengo un amigo, él se llama Lorenzo, que él dice, el hermano Lorenzo Espinosa, tremendo hombre de Dios. Pero oye esto, él dice que Abraham se iba a sentar a ver cómo era que Dios lo iba a levantar. Porque él estaba convencido, él me estaba explicando, él dice que él estaba viendo en el trayecto donde Dios le dice, no, donde Abraham le dice, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Él no iba para allá a ver a lo que Dios iba a hacer, a lo que sea. Él estaba plenamente convencido de lo que Dios iba a hacer. Es tiempo de que nosotros caminemos plenamente convencidos de lo que Dios nos ha prometido. Pero para eso hay que saberlo. Para eso hay que conocerlo y eso está en la palabra de Dios. Es tiempo de conocer la voluntad de Dios. Es tiempo de conocer lo que Dios quiere para con nosotros. Y dejemos de vivir una mentalidad, o mejor dicho, una mentalidad determinalista donde lo que sea, y Dios hace como Él quiera. Eso no es fe, eso no es creer lo que Dios ha dicho, eso es creer lo que sea, eso es creer lo que caiga. Y ahí vamos a tener que estar obligados a atribuirle a Dios cosas que Él no ha hecho, cosas que Él no quiere para nuestra vida. Le vamos a tener que atribuir cosas al diablo que no es el diablo. Le vamos a tener que atribuir cosas a Dios que no es Dios, que es el diablo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un evangelio al azar. Le estamos atribuyendo cosas a Dios y al diablo que son nuestra responsabilidad. Obviamente que el diablo es el culpable porque es el que nos ataca y nos quiere sacar de propósito. Yo no justifico al diablo. Él es el culpable de nuestros pecados. Él es el culpable de nuestras caídas. Él es quien nos impulsa a fallarle a Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la habilidad de no obedecer a su llamado. Es tiempo de conocer la voluntad de Dios. Es tiempo de afianzar nuestra confianza, si se puede decir, a lo que Dios ha dicho. Pero para eso hay que conocerla. Vuelvo y repito, si es tu primera vez viéndonos,
dale like, comparte esta palabra con alguien, suscríbete para que te lleguen cada uno de nuestros videos. Por favor, dale like, compártelo con alguien para que les sea de bendición y soltemos esa mentalidad de estar milita. Será hasta la próxima. Dios te bendiga mucho. Se les ama. Bendiciones.